Adelante, hermana. Ya. Oremos, amado Señor. Aquí estamos, estos hijos tuyos, clamando a ti, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, para cada uno de nosotros, para nuestros hogares, para nuestras familias, Señor. Y clamando con alegría por este tiempo hermoso que tú nos permites, Señor, estar aquí unidos en tu amor y con nuestro pastor Mario, Señor, que se prepara y nos da estos estudios hermosos, Señor, donde tu palabra llega a nuestros corazones, Señor, y ayúdanos para que podamos, Señor, ser testimonio diario en nuestra casa y donde quiera, Señor, que vamos. Agradecidos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor le bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor porque estamos aquí, como cada martes, para poner su palabra. Y bueno, saludamos a los hermanos que están aquí y a los que están en las redes sociales. Bueno, aquí veo a Susana, a Anabel, a Beatriz, a Jenny y a Magnolia con su perrita Prada. Que bueno, hay una petición formal que ella está pensando, ella está, tú sabes, eso no es una decisión, eso hay que orar por esa decisión, pero bueno, la petición está hecha, Entonces, le damos gracias al Señor porque Magnolia se muere de risa, mira. Ahí. Entonces, bueno, le damos gracias al Señor porque estamos aquí. Y bueno, vamos a seguir como cada martes este estudio de Romanos. Nos habíamos quedado en el versículo número 12, Romanos capítulo 8, versículo número 12. Y vamos a leer hasta el versículo número 17. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Le damos la bienvenida a los hermanos que acaban de llegar. El Señor les bendiga. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido llegar aquí a tu casa, porque nos has permitido, Señor, llegar con bien, nos has librado de muchos males en el camino. Señor, yo estaba meditando, creo que hoy, y yo decía, haciendo una revista, pasando revista de lo que es mi vida, quizás algún día en los cielos, cuando nosotros estemos en tu presencia, tú nos pases la película de nuestras vidas y nos puedas mostrar de cuántas cosas tú nos libraste. Yo estoy seguro que no nos imaginamos de las cosas que tú nos has librado, no sabemos ni el 95% de las cosas que tú nos libras cada día. Y yo me he ido enterando, Señor, de cosas de las cuales tú me libraste y de las que nunca me imaginé, y me he enterado quizás 20 años después, 15 años después. Y por eso te doy gracias, porque hemos podido llegar aquí,
porque tenemos la vida, tenemos la salud, porque hoy pudimos ver el sol una vez más y porque pudimos ver ese hermoso cielo que tú nos has dado y, Señor, nos has dado una oportunidad una vez más preciosa de vivir. Y ahora, Señor, te rogamos que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo para exponer tu palabra. Tu palabra no regresa vacía, tu palabra es poderosa y tu palabra encierra un significado para cada uno de nosotros, un mensaje poderoso para cada uno de nosotros, Señor. Y te rogamos, Señor, que en esta hora tú me puedas usar a mí como el instrumento, simple instrumento que tú necesitas para hablarle a tu pueblo. Reprende todo aquello que no está en tu voluntad. Y perdona, Señor, todas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, venimos en este capítulo 8, capítulo bello, capítulo precioso. Capítulo que yo le dije que muchos lo han tildado como el Evangelio del Espíritu Santo, en donde el apóstol Pablo, después que viene con lo que es la justificación por fe y viene poniendo la ley en el punto en donde él desarrolla que no la podemos cumplir. Nuestra carne no la cumple, no, aunque la ley él mismo dice que es espiritual, él es carnal. Y donde está dando toda esta disertación, porque si los que han seguido los estudios desde el principio saben que había dos grupos, judíos y gentiles dentro de ellos, y él está hablándoles a uno, hablándoles al otro y tratando de llegar a un equilibrio, ¿no? De llegar a un equilibrio en medio de esta iglesia. Ahora en este capítulo 8 está dando una disertación también de lo que hace el Espíritu Santo cuando el creyente se convierte, cuando la persona se convierte en creyente, mejor dicho, y entonces las cosas que ha ido haciendo con respecto a los cambios, y bueno, no voy a volver a repetir lo que hemos visto para poder seguir adelante, ¿no? En el estudio de esta noche. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo número 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es decir, acuérdense que ya desde que comienza el capítulo 8, en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, él está hablando que aquella ley, aunque era espiritual, era una ley que lo condenaba o que nos condenaba. Pero entonces ahora él dice que nosotros no le debemos nada a la carne. La carne no ha hecho nada por nosotros. Por tanto, si la carne lo que nos llevaba era muerte, si la carne lo que nos llevaba era al precipicio, que le voy a agradecer yo, ahora si alguien tiene una enfermedad X, la que usted quiera, ¿qué le vas a agradecer la enfermedad? Absolutamente nada. Si lo que tú quieres es ser sanado para poderte sentir bien. Entonces, hermanos, no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. Al contrario, lo que nosotros somos es, o debemos ser, es enemigos de la carne. Crucificar la carne, apartarnos de la carne, cosa que hemos visto ya en estudios anteriores, que es una lucha espiritual que hay dentro de nosotros. Y entonces ahora dice en el versículo número 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, no hay otra sentencia. Si nosotros vivimos conforme a la carne y al pecado que propone la carne y al mundo y a todas esas cosas, dice la Biblia que el resultado es muerte. Pero más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ya esto es diferente. Ya esto es otra cosa que produce el Espíritu en mí. La capacidad, el poder para yo hacer morir las obras de la carne. Es decir, entonces lo que era imposible para mí, para poder
cumplir los mandamientos de Dios, para poder cumplir los estatutos de Dios, en mi carne, aunque yo tuviera el más bueno de los deseos, lo que era imposible para mí, entonces ahora dice la palabra que me ha sido dado el Espíritu Santo en el corazón del creyente, me ha sido dado el Espíritu para hacer morir las obras de la carne. Lo que yo no podía hacer por mí mismo, ahora el Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios, ahora el Espíritu Santo que vive en mí, dice que me ayuda a vencer la carne y a vencer todas esas cosas que tratan de llevarme a mí a la muerte. Es ahí lo importante que es la obra del Espíritu en el corazón. Lo importante que es que el Espíritu haya venido en el Pentecostés de una manera permanente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre algunos hombres, se ve más claro sobre profetas, de una manera intermitente. Venía el Espíritu Santo sobre ellos y se levantaba. Es decir, los usaba, hacía grandes obras, o hacía milagros, o se manifestaban profecías, etcétera. Pero el Espíritu Santo, conforme mismo, no seguía. Y entonces imagínense ustedes, hermano, era difícil en unas circunstancias así poder cumplir todas las cosas. Por eso Pablo viene desarrollando todo eso, y si aquí nadie ha podido cumplir la ley, pues cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿entiendes? No hay justo ni aún uno. Todos, aunque sea, como dice también Santiago, el que infringe la ley en un punto, ya infringió toda la ley. Esto no es como un examen que usted va y usted puede suspender una pregunta. Bueno, sacate 95, sobresaliente, sacate tremenda nota. No sacate 100 porque te equivocaste en una pregunta. No. En la ley de Dios no. Si te equivocas en una pregunta, por poner una comparación con respecto a eso, suspendiste todo el examen, porque ya infringiste la ley. Entonces, tiene que venir la gracia por medio de Jesucristo, y ahora tiene que venir el Espíritu Santo, que sí se queda en nosotros para siempre, después del Pentecostés, y ese Espíritu, entonces, nos da, como les dije, el poder y la capacidad para que nosotros vivamos. Viviréis si hacéis morir las obras de la carne, dice la palabra, que viviréis. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nadie, hermanos, puede decir que es guiado por el Espíritu de Dios si no tiene el Espíritu de Dios. Como habíamos visto hace unos estudios atrás, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. En el libro de los Hechos hay un caso de unos hijos, creo que se llaman hijos del Seba, que se enfrentan a unos demonios y le dice en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y esta gente no eran cristianos y se está demostrando, y los demonios se viran y le dicen, conozco a Pablo y sé quién es Jesús, pero tú quién eres. Y dice que le dan una entrada de palo o los maltratan, y creo que hasta los amarran. Estoy aplicando, podemos buscar el pasaje ahí en el libro de los Hechos, pero ¿qué te quiero decir? Que sin el poder del Espíritu Santo no lo pueden enfrentar. Hubo un grupo de personas que echaban demonios, y los discípulos lo reprendieron en el ministerio de Jesús, y vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, encontramos unos por ahí que están echando fuera demonios en tu nombre, y lo reprendimos, y Jesús le dijo, ¿por qué lo reprendieron? El que conmigo no recoge desparrama. Nadie puede, en otras palabras, nadie lo puede hacer si no es por el Espíritu mío. Y sin embargo, el mismo Jesús echaba fuera demonios, y le decían que echaba fuera demonios por Belzebú.
Y Jesús le dice, pero si Satanás se divide contra sí mismo, el mismo se debilita, el mismo cae. Pero decía, mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. ¿Entiendes? Entonces, verdaderamente, si el Espíritu Santo no está en nosotros, hermanos, no somos hijos de Él. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En la vida cristiana, hermanos, miren, todo el mundo no crece igual. Hay personas que despegan rápido, hay personas que tienen un despegue vertical. Yo los he conocido, pero esos son casos 1 en 1.000.000, ¿no? Pero lo más lógico es que tú vas dando pasos, como cuando un niño nace, que gatea, que se para, que se cae, que camina, después, bueno, hasta que corre y esto. Entonces, pero, ¿qué quiero decir con esto? Unos crecen más rápido, otros se les demora el crecimiento un poquito más. Todo depende también de cómo nos acerquemos al Señor y cómo busquemos a Dios. Mientras más busquemos a Dios, mientras más leamos su palabra, mientras más oremos, por supuesto va a haber más fruto y un crecimiento más rápido. Pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Aunque unos crezcan más rápido y otros crezcan más lento, pero se ve. Se ve un cambio. Se ve cristianismo. Se ve transformación. En un cristiano que tiene el Espíritu Santo se ve transformación. La obra del Espíritu Santo es mostrar a la persona quién es Jesucristo, mostrarle su palabra, crear temor en su corazón y mostrarle que las cosas aquellas ya no agradan a Dios. Y entonces tú tratar de ir creciendo apartándote de las cosas que a Dios no agrada. A lo mejor yo era un mal hablado y me cuesta, pero yo tengo ese temor dentro de mí por yo tratar de agradar a Dios, de que la palabra que salga de mí sea una palabra rica en frutos espirituales. A lo mejor yo era una persona que me encantaba hacer cuentos de doble sentido. Cuando me refiero a cuentos de doble sentido, no estoy hablando de una jarana, sino malas palabras. Entonces, puede ser que me cueste más, puede ser que me cueste menos, pero lo que sí yo puedo saber es que si yo he sido transformado por el Espíritu de Dios, yo voy alejándome de eso. Yo voy alejándome de eso. Las personas mismas se dan cuenta porque tú sientes, a medida que por supuesto tú te sumerges en la palabra, tú sientes que sencillamente esas cosas no le agradan a Dios. Y entonces una de las cosas que busca el Espíritu Santo es que nosotros podamos agradar a Dios, que sencillamente nosotros caminemos en un rumbo diferente, que glorifique al Señor, como dice la palabra, que somos transformados ¿en qué? Somos transformados de gloria en gloria. No dice la palabra que somos transformados de gloria en basurero y de basurero en gloria, y bueno, vamos para el basurero y vamos para arriba, para abajo. No, el cristiano debe ser transformado de gloria en gloria. Debe ir creciendo. Eso no quiere decir que estemos hablando de perfección. Eso no quiere decir que cualquiera pueda caer. Eso no quiere decir que cometamos un error. Eso no quiere decir que fallemos. Pero si hay una transformación en mí, cuando yo cometo un error y cuando yo fallo, yo me lamento. Hubo 2 casos en la Biblia, en el grupo de los apóstoles. Pedro, los otros días predicamos eso.
negó al Señor, maldijo, juró falsamente, y después que el gallo cantó, que dice la palabra que lloró amargamente, pero tuvo arrepentimiento. Pero sin embargo vemos el caso de Judas. Entregó al Señor por 30 monedas de plata, se dio cuenta que había hecho una injusticia, fue a los religiosos de su época, los religiosos de su época le dijeron, ese es el religioso es implacable, no tiene amor, no tiene misericordia, no, tú con lo que tú hiciste. Y fue, ¿y qué hizo? Se ahorcó. ¿Por qué? Porque Pedro tuvo arrepentimiento, pero Judas tuvo remordimiento. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando yo caigo, cuando yo me equivoco, cuando yo cometo errores, yo me arrepiento porque el Espíritu me compunge. Entonces, esa es la hora de transformación. Yo me arrepiento y digo, Dios mío, perdóname, qué cosa he hecho. Fue una cosa involuntaria, yo no lo quise hacer así. O verdaderamente metí la pata. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Quién provoca ese arrepentimiento? La carne. La carne te va a decir, no, dale por ahí para allá, lo más abajo y sin freno, dale. Pero el Espíritu, entonces, es el que te dice, está mal, y que te compunge, y entonces es el que te lleva a que tú te arrepientas. Nunca la carne te va a llevar a que te arrepientas, sino la carne lo que te va es a llevarle a justificarte tú misma, no importa. No. Pero entonces, si somos hijos de Dios, el cambio se ve, el cambio es visible de una manera o de otra. Yo no tengo toda la experiencia cristiana, ¿no? Yo no tengo toda la experiencia cristiana, pero he podido vivir algo. Gracias a Dios me convertí todavía joven, anduve en un departamento de joven, y entonces de jóvenes, y estoy hablando mucho antes de yo sentir llamamiento al ministerio y todas estas cosas. Entonces cuando yo tiro un recuento atrás, de aquellos jóvenes de mi época, hay algunos que están y hay algunos que no están. Han pasado muchas cosas. Hay algunos que han resbalado, han estado y han vuelto. Han estado fuera y han vuelto. Hay unos que nunca más han vuelto. Sin embargo, dentro de todo aquel grupo, parecía que todos eran cristianos. Y sin embargo, cuando yo me miraba recién convertido en aquellos grupos jóvenes, el que parecía que no era cristiano era yo. Porque yo tenía miedo de orar en público. Y porque cuando decían vamos a orar, yo me escondía, yo salía a algún lugar a esconderme. Y había veces que se daban cuenta. Eso no quería decir que yo sí oraba en mi casa. Y yo estoy consciente, que lo vamos a ver un poquito más adelante hoy. Yo estaba consciente de que ya yo era cristiano, pero yo era una persona que tenía un crecimiento en lo que era públicamente, expresándome en público. Yo era una persona que tenía un crecimiento muy bajo. Sin embargo, había algunos que quizás sabían más Biblia que yo, que quizás tenían más conocimiento, que quizás tenían más desenvolvimiento. A mí viene a la mente un caso que lo voy a mencionar porque la persona esa ni va a ver esto, ni sabe que estoy hablando de esa persona, porque este caso pasó muchas veces. A mí una vez, ya yo había crecido un poquito espiritualmente y ¿cómo se llama? Inclusive había ocurrido ya el milagro, que ya han pasado los años,
de que ya yo me había puesto una corbata y yo había predicado un domingo en una cosa que le llamaban la Semana de la Juventud. Y viene el superintendente de la escuela dominical. En las iglesias que hay escuela dominical, hay un cargo, un líder que se llama superintendente de escuela dominical, que es el que está al frente, tiene que ver con toda la escuela dominical, los materiales, los maestros auxiliares, etc. Y entonces él viene y me dice, mira, me trae ¿cómo le llama para el libro este? El expositor bíblico. Me trae el expositor bíblico y me dice, mira, necesito que des la clase. Era una clase creo que de jóvenes. Yo dije, no. Y no, oye, mira, necesito, oye, que no tengo maestro, y no. Fíjese la hora que y esto lo cuento para que el nombre del Señor sea glorificado. Y había otro joven que era todo lo contrario a mí, extrovertido, tú sabes, dispuesto, esto, lo otro, y él, cuando tanta negativa en mi parte, fue para donde estaba el otro. Y le dijo, mira, con el expositor bíblico, me hace falta pagar la clase y él mismo me contó que el hombre le dijo, hace mucho tiempo que estaba esperando esto, ¡bum! Y cogió. Para no hacer más larga la historia, ese muchacho hace muchísimos años se fue al evangelio y no se empataba más con él. Entonces, sencillamente, cuando tú estás en un grupo así, tú te das cuenta que hay personas que pueden profesar una cosa. Sin embargo, cuando vienen las circunstancias adversas, difíciles, las pruebas, esto y lo otro, entonces es cuando se ve quién es quién. Porque, ¿cómo se llama? Pueden actuar, pueden orar, pueden esto. Y ya le digo, en aquel grupo había muchos que hoy permanecen, yo creo que la mayoría, pero hay otros que no. Y sin embargo, el más rezagado que era yo, por la misericordia de Dios, hoy estoy aquí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que tiene que haber una transformación, que tiene que haber un cambio. Vamos a ir a buscar la Biblia porque nos vamos a ir a Ezequiel. Vamos a buscar la Biblia antes que me empiece a mirar con mala cara. Entonces, vamos a Ezequiel capítulo 36. Y vamos a ver, hermano, que lea los versículos del 25 al 27. Y si yo la pusiera a ella a contar eso, ella puede contar lo mismo que yo. Ella fue en su iglesia, igual lo fui yo también, presidenta de los jóvenes, y muchos de los de su época, con destacadas actuaciones, ¿dónde están? A lo mejor mañana vuelven, pero sencillamente, como les hemos venido diciendo, por sus frutos los conoceréis. El Espíritu Santo tiene que hacer la obra, no las propiedades de la carne. Entonces, que un hermano que me lea Ezequiel 36, del 25 al 27. ¿Alguien quiere leer? Beatriz le está pidiendo la palabra. Bueno, nada, Beatriz. Ya. Ezequiel 36, del 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este texto, si lo vemos despacio, es prácticamente una profecía de esto que estamos viendo. Nos limpiará de nuestros pecados, pero dice, miren lo que es la obra del Espíritu. Os daré corazón nuevo.
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Cuando tú eres inconverso, tu corazón, la Biblia lo compara como si fuera una piedra, como si fuera una roca. Pero miren lo que hace la obra del Espíritu. Y os daré un corazón de carne, un corazón que ya no sea insensible. Usted le abre una piedra y la piedra es inamovible, no entiende. Pero ahora el Espíritu Santo, esa es la obra de la conversión que testifica que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo coge a una persona con un corazón de piedra, tenga el corazón que tenga, sea brujero, sea ateo, sea lo que sea, le quita el corazón de piedra y le pone un corazón nuevo y le pone un corazón de carne. Y entonces mire lo que dice el versículo número 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, lo cual leía que sucedió en Pentecostés. Está profetizando Ezequiel en el Antiguo Testamento. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Lo que está diciendo Pablo exactamente. Que por el Espíritu vamos a vivir, porque vamos a hacer morir las obras de la carne y por el Espíritu podemos cumplir entonces los mandamientos de Dios y los estatutos de Dios. Pero esa obra sobrenatural, porque quiero decirle una cosa, y lo he dicho, pero lo vuelvo a decir para enfatizarlo, el principal de los milagros es la conversión de un alma. Yo he visto milagros de sanidad y de otras cosas, pero el milagro más grande que puede ocurrir es la conversión de un alma, porque esa persona ha pasado de muerte a vida, esa persona ha resucitado, como ya lo pintamos aquí en un diagrama hace varios estudios atrás. Entonces el único que puede coger una piedra y ponerla y convertirla en una carne y darle vida es el Espíritu de Dios. Fíjense lo importante de lo que está diciendo Romanos 8, de la obra del Espíritu en el corazón. A ver, ahí mismo en Ezequiel, algún hermano que me lea 37:14. Dice la palabra, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Es decir, no dice que por el Espíritu viviréis. En Romanos 8 dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar en la tierra, es decir, les haré descanso, les haré paz, les transformaré. Y yo sé que yo debo haberles dicho en algún momento el encuentro de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si tengo 200 años? ¿Cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? A lo mejor hasta la madre ya se había muerto. No estamos hablando de eso, Nicodemo. Estamos hablando de que no nace del agua y del espíritu. El que no tiene una transformación. El que no es limpiado por la palabra, transformado, perdonado y tiene vida. Entonces, ese es el que entra en el reino de los cielos. A ver, algún hermano que me lea ahí también Ezequiel, el capítulo 39, versículo 29. Yo lo puedo leer. Adelante, hermano. Dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Dios no esconderá su rostro de nosotros. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu hará que nosotros nos reconciliemos con Él, porque Él va a derramar de su Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué vimos en Romanos 5:5? Más el amor de Dios ha sido, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El Espíritu de amor, el Espíritu nos muestra el amor de Cristo, el Espíritu nos muestra el sacrificio de Cristo en la cruz por cada uno
de nosotros. Dice el versículo número 15 de Romanos 8. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud. Es decir, éramos esclavos del mundo, del pecado, de Satanás, de todas esas cosas que nos ataban. Pero ahora no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Es decir, ahora el Señor nos ha dado un espíritu muy diferente. No hay un espíritu de esclavitud. No hay por qué estar en temor. A ver, algún hermano que me busque ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Lo leo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado no es sencillamente para que nosotros vivamos en temor, para que nosotros vivamos acobardados, para que nosotros vivamos con miedo, para que nosotros vivamos temiéndole a Satanás, temiéndole. No, no, no. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos a Cristo, el Espíritu Santo entra entre nosotros y rompe las cadenas. Rompe las cadenas de la esclavitud, rompe las cadenas del temor, rompe las cadenas de todas esas cosas. Por eso está diciendo que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, el Espíritu viene a todo lo contrario a lo que éramos antes, que éramos un juguete y unos payasos de Satanás y del mundo y del pecado, y hacíamos por naturaleza, como dice la palabra, lo que era contrario a Dios. Pero Dios nos liberó. ¿Qué dice la palabra en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15? Continuar en el Zoom. ¿Quién quiere leer? Hebreos 2, 14 y 15. Hermana Beatriz. Adelante. Ya. Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjense la obra de Cristo, qué cosa más hermosa esa. Cristo se hizo hombre, Cristo se hizo carne, Cristo se hizo carne y sangre semejante a nosotros, murió en la cruz del Calvario, resucitó. Cuando murió en la cruz del Calvario derrotó la muerte, el pecado, Satanás, todo lo que hemos visto anteriormente. Y entonces ahora dice, y librar, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida. Durante toda la vida sujetos a servidumbre. Me quedé así porque los otros días estaba viendo un corto en YouTube de una entrevista que le estaban haciendo a alguien y estaba hablando de esa persona, estaba hablando de otra persona que por cierto ya murió y que yo conocí en mi juventud porque de cuando yo jugaba pelota, esto y lo otro, iba a ver al entrenador casi todas las tardes. Pero lo que se estaba diciendo, un amigo le estaba diciendo al otro, decía, le tenía terror a la muerte. Pánico, le decía uno al otro, el fulano le tenía pánico a la muerte, ya se murió. Y probablemente haya muerto sin Cristo,
Y hay personas que viven toda la vida con ese temor, toda la vida con esa servidumbre al temor, a que los demonios hagan lo que quieren con ellos. Y eso, las personas viven atormentadas. Yo conozco personas que no quieren saber ni que cumplen años, y mucho menos que se los celebren. ¿Por qué razón? Porque, primera, un año menos que tienen para vivir, un año más que han vivido, un año más que han envejecido, y un año que se van acercando más a la muerte. Cuando cualquiera, con la edad que sea, tiene un accidente, un infarto, lo que sea, y puede pasar. Pero lo que estamos hablando, la muerte es real. Y hay personas que le tienen pánico a la muerte con toda la lógica del mundo. Pero cuando uno tiene a Cristo, ya la muerte no es un horror. No es que nosotros nos querramos morir, pero ya la muerte no es un horror. Porque cuando vemos sencillamente lo que nos espera. Yo no sé si ustedes han visto o han leído el libro 90 minutos en el cielo, o han visto la película. Yo lo vi los dos, porque en este país, en uno de los primeros retiros de pastores que yo fui, fíjense cómo es que yo lo estaba oyendo en inglés y me puse los audífonos. Mira, espérate, esto no puede ser. O yo estoy oyendo mal, pero yo estaba metido ahí y el hombre empieza a contar su testimonio. Y cuando yo empiezo a oír lo que él está diciendo en inglés, no. Y más que lo estaba contando en un campamento de pastores bautistas. Dije, ¿qué? Pues todavía no quiero decir una cosa por la otra, ¿no? Pero que todavía que este fenómeno de las resurrecciones y de todas estas cosas se ve más en el mundo pentecostal. Pero dije, ¿qué? Yo me equivoqué de campamento, ¿qué convención estoy yo metido? Bueno, me puse, entonces, no estaba oyendo mal. Ese hombre. Y después Mike y yo le compramos el libro y nos retratamos con él. No sé ni dónde tú tienes la foto esa. Nos retratamos en un lugar. De las mudadas que hemos hecho se nos han perdido libros importantísimos de preceptos y todas esas cosas. Pero bueno, de Appen. Pero lo que les quiero decir, ese hombre saliendo de una convención de pastores en Texas, ese hombre es pastor, yo no sé si se habrá retirado, es pastor en una iglesia en Atlanta. Tenemos una convención de pastores en Texas, tiene un accidente y queda muerto en el instante, certificado muerto. Y se trancó, dice que era una de esas calles que hay así, que es una para allá y una para acá, se trancó aquello. Y entonces hubo otro pastor que venía de la convención, se bajó y le pidió a un policía, voy a hacer rápido la historia, le pidió a un policía que lo dejara pasar. Y el policía, porque el Señor, el Espíritu, ese sí ya murió, el Espíritu le dijo, ve y ora por ese carro. Y el policía le dice al pastor, mire, en vez de orar por ese carro, ore por el carro este, que lo estamos tratando de sacar, que está vivo, está moribundo. Pero el de aquel lugar lleva tantos minutos muerto. Y el pastor le dice, no, pero el Espíritu me dijo que fuera a orar por el de aquel. Y aquello fue un desastre. Y se metió por atrás, por el maletero. Y se metió y no pude a la vez, pero dice que le cogió una mano y que o trató de cogerle la mano. El que le cogió la mano fue el Señor. Y oró. Y cuando oró, se dio cuenta que el hombre se movió y empezó a gritar esto y lo otro, pero ya lo habían certificado muerto hacía 1 hora y media. Y entonces él cuenta en su libro, mucho mejor que en la película. La película, nosotros fuimos a verla al cine, ¿te acuerdas? Mucho, pero uno nunca puede llevar a la pantalla los detalles que se lleva un libro. Él cuenta su historia, cómo llegó a las puertas del cielo. Y cuando lo estaban recibiendo en las puertas del cielo, el Señor le dijo, regresa. Ese hombre, lo que cuenta en el libro, porque a él le pusieron el tratamiento ese, que era un tratamiento de un médico ruso, que es el que te ponen los pinchos esos, que te parten el hueso y te ponen un pincho por aquí, un pincho por acá, y entonces le empieza a crecer. Pero cuando aquello fue de los primeros que se lo hicieron,
Dice que él sufrió y él sufrió los dolores que nadie se puede imaginar. Él el día que estaba predicando ahí, hay uno de los brazos que no lo puede mover para atrás todavía. Y entonces, ¿por qué cuento esto? Porque en el medio de aquellos tratamientos con el sufrimiento que duraron por lo menos más de un año, dice que él peleaba con Dios y le decía, pero ¿cómo es posible que si yo estaba en la puerta del cielo, tú me hicieses regresar a sufrir de esta manera aquí? Y el Señor le dijo, porque yo necesito que tú le testifiques a esta generación que el cielo es real. Entonces, hermano, sea que el hermano lo esté testificando o no sea que eso sí está, vuelvo a repetir, cuando Hollywood lleva una película a la pantalla es porque está comprobado, ¿no? Como otras también, que milagros que han ocurrido. Pero lo que les quiero decir, el cielo es real, hermano. Y ya nosotros no tenemos por qué tener temor. Déjame ver, que se me da tiempo. Ya nosotros no tenemos por qué tener temor a la muerte. Porque si nosotros comprobásemos lo que nos espera en el cielo, como lo pudo comprobar Pablo, entonces podríamos decir lo mismo que él, Filipenses 1:21. Para mí es vivir en Cristo y es morir en ganancia. Porque Pablo estuvo en un tercer cielo. Y sabe que lo que Cristo prometió, que ya con eso para vivir por fe, es suficiente. Entonces hay personas que viven con el temor de la muerte. Y una de las cosas que ha hecho el Espíritu es librarnos de ese espíritu de temor, de ese espíritu de esclavitud. Y sin embargo, dice la palabra del Señor que todo lo contrario, hemos recibido un espíritu de adopción por el cual entonces clamamos Abba Padre, que quiere decir, ¿tú sabes qué? Papá, papito, papacito, papaito. Es decir, que llegamos a una comunión. Cuando estaba preparando este estudio, estaba viendo, dice que en el contexto que está hablando Pablo, esto de la doctrina de la adopción es una de las cosas que también se estudia en el seminario, como la regeneración, como la santificación, como la justificación. Entonces, en el contexto greco-romano, que es en que se está expresando Pablo, cuando se adoptaba a alguien en la familia, dice que se le daban todos los beneficios, se le daban todos los derechos, al igual que cualquier hijo legítimo, inclusive se le cambiaba el nombre. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo ahora, por medio de su muerte y la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos ha adoptado como hijos. Nosotros somos nueva criatura, nosotros somos totalmente transformados y nosotros tenemos todos los derechos de hijo. No de hijastro, no de sobrino, no de hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Porque por eso podemos decirle a nuestro Dios, no es el padre que está lejos, padre, no, papá. Cuando tú le puedes decir a alguien, como chiqueándole el nombre, ¿no? como con ese acercamiento, entonces porque hay una relación más profunda. Ya no es una relación de Señor, ya no es una relación de un padre, que a lo mejor es un padre, pero es un padre distante. No, cuando ya tú ya llegas a esa relación más estrecha, es verdaderamente una cosa hermosa y preciosa. Entonces, eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros. Nos ha adoptado, nos ha dado, el Señor por medio del Espíritu Santo nos ha dado el espíritu de adopción. Y dice entonces en el versículo 16, ya me ven que me quedan 8 minutos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es lo que le dije, ahorita que le iba a decir un poquito antes, creo que les dije el martes pasado. Hermanos, el cristiano, el convertido, sabe que es convertido. ¿Tú sabes por qué? Porque el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que tú has sido transformado, de que tú has sido adoptado, de que tú eres una nueva criatura.
Muchas veces el diablo puede, te estoy hablando a un cristiano, si no lo eres, bueno, arrepiéntete esta noche y acepta a Cristo como tu Salvador y abre tu corazón. Pero muchas veces a un cristiano, Satanás trata de ponerle en la mente, tú no eres hijo de Dios, sobre todo cuando está en pruebas, cuando está en enfermedades, cuando está en situaciones, tú no eres hijo de Dios, tú ves que Dios te abandonó, tú ves que esto, tú crees que tú eres cristiano y tú no lo eres. No, esa es la obra del diablo tratando de bombardear toda esa cosas baratas, ¿no? Para no decir otra palabra, a nuestras mentes, todas esas cosas malas. Pero el Espíritu Santo ahí mismo aparece y da testimonio a tu espíritu. Lo que tú nunca puedes dudar, si tú verdaderamente eres cristiano, es que tú eres un hijo de Dios, porque el Espíritu te lo está testificando. Porque el Espíritu te está hablando de eso. Hay algún hermano que me lea Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu testificará, el Espíritu nos testificará, el Espíritu dará testimonio acerca de Jesús. Oye, Jesús te ama. Jesús dio su vida por ti. Una de las cosas que trata de inculcar Satanás en nuestra mente es que Cristo no nos ama, que Dios no nos ama. Todo lo contrario. Jesucristo nos ama con un amor que nosotros no nos podemos imaginar. Y entonces ese espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Iba a abundar un poco más, pero no tengo tiempo. En la parte donde dice 2 Corintios, el último versículo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo en comunión, a veces tristemente lo obviamos, ¿no? Y ya le dije que ha sido la persona de la Trinidad más obviada, se lo he dicho en varias ocasiones, pero quizás en otro tiempo abordaremos eso, porque ya le digo, ya se me fue comprometiendo el tiempo. Pero nosotros con el Espíritu Santo tenemos una comunión en el cual Él testifica, en el cual Él habla, en el cual Él se mueve, en el cual si nosotros relacionamos por medio de su palabra o por medio de su voz interna, podemos tener una relación, oír su voz y sentir la fe, sentir el gozo, sentir la confianza, sentir la seguridad en la vida eterna, sentir que nosotros sencillamente, aunque estamos en victoria en esta vida, todavía nos queda lo mejor. Sentir que nos dice, como dice el apóstol Pablo, si en esta vida solamente esperamos, somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de lástima, pero Jesucristo fue a preparar lugar para nosotros. Sentir que Él nos guía, sentir que Él está a nuestro lado, sentir en los momentos donde todo el mundo te abandona, donde tú pareces que estás solo, sentir que su presencia está a tu lado y te sostiene y te guarda y te guía. Es una persona que está viviendo dentro de nosotros y que vive dentro de nosotros y con la cual nosotros vemos las bendiciones que nos ha dado. Y entonces termino aquí con este versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire lo que el Espíritu nos está revelando aquí por medio del apóstol Pablo, que yo soy coheredero, no con los ángeles. Óigame, yo soy coheredero con Cristo, el Hijo de Dios, pero como yo fui adoptado, y como yo le dije que cuando fui adoptado tuve todos los beneficios habidos para ver que tenía el Hijo, todos los beneficios que tiene el Hijo, me ha sido dado a mí también. Y ahora yo tengo una herencia
que comparto con Cristo. La herencia de Cristo es mía, las bendiciones de Cristo es mía. Coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Puede haber pruebas, puede haber situaciones, puede haber esto, puede haber lo otro, pero Dios se va a glorificar. Y la victoria se va a manifestar. Y el poder se va a manifestar. Y al final de todo esto, la vida eterna se va a manifestar también en nuestras vidas. Por tanto, hermanos, resumiendo, en esta noche, sencillamente por el Espíritu podemos vivir y hacer morir las obras de la carne. Por el Espíritu, sencillamente hemos sido transformados y hemos sido hechos hijos de Dios. Por el Espíritu, no hemos recibido ya, ha sido echado fuera el espíritu de esclavitud y ahora lo que tenemos es un espíritu de adopción para tener una relación con el Padre. El Espíritu nos testifica que somos hijos de Dios, da testimonio. Oye, yo estoy aquí, tú eres una persona que eres hijo y el Espíritu nos testifica de que tenemos herencia en el Padre, tenemos herencia con el Hijo, somos coherederos con Él y que vamos a ser glorificados, aunque en un momento determinado tengamos que pasar por pruebas. No sé, me queda un minuto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si alguien tiene algo que decir o aportar. Si no, entonces el Señor les bendiga. Amén.